Hola amigos del canal cultural, me da mucho gusto recibirlos en este espacio para hacerles una nueva entrega. En esta ocasión voy a hablar del padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla. ¿Qué decir? Prácticamente desde niños, en las escuelas primarias y luego en las secundarias, nos cuentan la historia del grito de independencia. Parece como que nos lo sabemos de memoria. Todo mundo recuerda los hechos legendarios. Pero de lo que no nos hablan es de lo que pasó después del 16 de septiembre. Y precisamente hice un viaje a la ciudad de Chihuahua para poder hablarles un poco de esta historia. Después de que tuvo lugar el grito de independencia, recordemos la conspiración, en donde estaba la corregidora de Querétaro, donde estaba el corregidor, y en donde se habían estado reuniendo, precisamente bajo el amparo del corregidor, los que conocemos como primeros elementos de la conspiración de Querétaro. Y ahí estaba el capitán Ignacio Allende, que era el capitán del regimiento de dragones de San Miguel el Grande, y obviamente una persona de influencia militar. Era, de hecho, el pionero de la causa de la independencia. Y Josefa Ortiz de Domínguez y su esposo, don Miguel Domínguez, habían soñado con esta idea de separar al país de España. ¿De dónde venían estas ideas? Es interesante porque es una historia poco conocida, pero en la calle de las Ratas, en la capital de la República, don Miguel Domínguez se había hecho miembro de la primera logia masónica que funcionaba en la Ciudad de México. Los masones habían difundido por América el contenido ideológico de la Revolución Francesa y de la Ilustración. Voltaire, Diderot, Montesquieu, Rousseau. Y estas aspiraciones de estos filósofos habían sugerido la idea de que no eran los reyes o monarcas los dueños del imperio de la ley y de la política, sino que había una soberanía que venía de más arriba y que superaba la escala del rey. Esta era la soberanía popular. Los pueblos tenían el derecho a elegir a sus gobernantes. Y claro, esta es una idea revolucionaria del siglo XVIII, de la propia Ilustración, que empezó a cundir en todas las mentes ilustradas. Primero en Francia, en Gran Bretaña, también en la Europa occidental y por supuesto en España. Y estas ideas empezaron a salir de la península ibérica y llegaron a todo el continente latinoamericano. Eso hizo que algunas mentes muy avanzadas, dígase Simón Bolívar, el venezolano, dígase José de San Martín, el libertador del sur, de los países del Cono Sur y de Perú, porque él llegó primero a Lima antes que Bolívar e hizo entrar el ejército insurgente en las calles de la ciudad de Lima. Y por supuesto en la América septentrional, como se llamaba la Nueva España, estas ideas florecieron y empezaron a inspirar a muchos criollos, especialmente los criollos. ¿Por qué los criollos? Bueno, porque los mestizos y las clases menos favorecidas pues no tenían acceso a la educación, ni mucho menos a la erudición. Entre estos criollos que se destacaron, por supuesto que estuvo Miguel Hidalgo, porque él hablaba además del castellano con corrección y perfección, también el francés, que era la lengua franca de la época, en el siglo XVIII. También hablaba el inglés, pero esencialmente el francés le sirvió para ir adquiriendo estos llamados libros prohibidos que llegaban y se vendían a través del contrabando a los ilustrados que los compraban. Cuando uno visita la Casa Museo de Hidalgo en Dolores, uno ve los libros que leía el padre de la patria. Y ahí están precisamente esta colección de libros prohibidos escritos en francés. Y esta idea se empezó a gestar poco a poco por todo el continente. En Venezuela, en Colombia, que en aquel entonces era la Nueva Granada,
o en el Alto Perú y en el Perú, que es lo que hoy conocemos como las repúblicas, como Bolivia, y por supuesto Ecuador y la República del Perú, y también en el Cono Sur. Y entonces a nivel continental, Bernardo Higgins, el Mariscal Sucre, San Martín y Simón Bolívar, todas estas mentes brillantes del continente latinoamericano, todos estos criollos inspirados por las ideas románticas de la soberanía popular, empezaron a convertirse en fuerzas reales. Era la milicia española, eran militares de carrera forjados por el imperio español y que se convierten en disidentes. Justamente la figura de Allende es tan grande como la de Simón Bolívar, o como la de O'Higgins, o como la del Mariscal Sucre. Ellos también fueron militares de carrera que se encumbraron y que soñaron con una revolución de independencia. Pero en México hay una diferencia. En ninguna de estas naciones latinoamericanas encabezó la lucha un civil. Siempre la encabezó un militar. José de San Martín en Argentina, en Chile y en la zona del Cono Sur. Simón Bolívar en el norte, en Venezuela y en la Gran Colombia. Y el Mariscal Sucre en el Perú también, y fue el que llevó la llama de la libertad a el centro del continente, a Bolivia, comisionado por supuesto por Simón Bolívar. Y hay otros personajes de gran trayectoria militar, una gran cantidad de ellos. Pero en la América septentrional, la influencia del clero era omnipresente. Y eso hizo pensar al propio Aldama y al propio Allende. Eso hizo pensar a todos los primeros militares que habían encabezado la lucha, que se requería de un factor social. Alguien que no viniera del ejército, sino que viniera del pueblo. ¿Y quién podría ser mejor representante que Miguel Hidalgo, que era un cura de pueblo, de las masas, un cura de las mayorías descastadas e indígenas? Y eso mismo va a ocurrir con Morelos y con Mariano Matamoros, y por eso es que en la Revolución de Independencia estuvieron involucrados casi 500 curas, porque la Revolución de Independencia mexicana, a diferencia de otras revoluciones de independencia del continente latinoamericano, tuvo un carácter popular y social, contundente, rabiosamente popular. Y eso es lo que hace la diferencia con otras independencias. Y eso también explica por qué esa forma vertiginosa, porque a veces se nos va la cuenta. Recordemos que la conspiración de Querétaro fue descubierta y al cura Miguel Hidalgo y a Ignacio Allende, que eran los verdaderos cabezas, junto con la corregidora, les tocó tomar decisiones. Ella tuvo la decisión de avisarles, en lugar de retractarse. Y el mensaje llegó. La famosa historia del tacón sobre la losa golpeando en el techo para que el alcaide de la cárcel subiera y recibiera a través del ojo de la llave el mensaje que debía llevar a San Miguel al capitán Allende. Esa historia nos la conocemos todos porque de niño nos la contaron 1 y 100 veces más. Pero el significado que esto tenía es que habían tomado en ese momento tan difícil la decisión de ir hasta el fondo de la realidad. Lejos de pedir perdón, la corregidora jamás se arrepintió de su decisión. Y finalmente el mensaje llegó hasta el pueblo, muy distante, a 14 leguas
de Querétaro a San Miguel el Grande, en donde estaba acantonado nada menos parecido el cuartel militar de los Dragones de la Reina y el capitán Allende, va inmediatamente al pueblo contiguo, que es Dolores, la Virgen de los Dolores, el pueblo de la Virgen de los Dolores. Entonces no se llamaba Dolores Hidalgo, es el nombre que le impusimos cuando México ya era un país libre, y ahí lleva el mensaje en la madrugada del 15 de septiembre, y el cura Hidalgo ve que Allende titubea, ve que no está muy decidido. Esto nos lo cuenta con lujo de detalles en el cuadro histórico de la Revolución de Independencia, el historiógrafo de la Independencia, que es obviamente a quien hay que leer y que nos cuenta perfectamente con detalles y lujos específicos cómo ocurrieron aquella noche los hechos. Carlos Mañá de Bustamante. Lean ustedes el cuadro histórico de la Revolución de Independencia y léanlo a detalle para que conozcan los elementos y los hechos de esa noche, de esa madrugada. Finalmente, Allende titubeó y le dijo: vámonos al norte, crucemos la frontera, vámonos a San Antonio de Béjar y de ahí tomamos al Mississippi y entramos a territorio norteamericano y buscamos el apoyo de Norteamérica para regresar a hacer una guerra de independencia. Hidalgo le dijo: no, rotundamente no, vámonos a coger gachupines. Y por lo tanto nos la vamos a jugar. Allende no estaba muy seguro porque era militar, conocía el estado de fuerzas. Él tenía un batallón de 400 hombres y sabía que en 3 o 4 semanas el bando contrario, el ejército leal al rey, podía disponer de 6,000 hombres que estaban acantonados en diferentes cantones militares, y sabía perfectamente que Calleja, José María Calleja, sería quien se pondría al frente porque era el general que prácticamente era la cabeza del ejército realista. Y pensó y dijo: no es buena idea, nos van a derrotar. Hidalgo, a lo mejor con mucho corazón y mucho menos entendimiento de lo que era la milicia y las posibilidades, le dijo que no, y dio orden de que se tocara el esquilón de San José, que es la campana que hoy llamamos campana de la Independencia, pero el esquilón que estaba colgado en la torre derecha de la torre de la parroquia de Dolores y que era con el que se llamaba misa. E hicieron el llamado y la gente acudió. Allende no estuvo de acuerdo, le dijo que no era una buena decisión. Y lo que le contestó Hidalgo fue que apechugara, que ya se la estaban jugando, que ya no era momento de dudas, que las dudas hubieran sido semanas antes. Y así se inició el tropel. Llegaron las masas. Al amanecer del 16 de septiembre se sumaron a la causa. Y después la columna insurgente partió de ese lugar, que era la parroquia de Dolores, a Totonilco. Ahí tomó Hidalgo el estandarte. Le voy a pedir precisamente a mi asistente que me pase el estandarte de Hidalgo y les voy a explicar lo que pasó en Atotonilco. En Atotonilco el pueblo lo recibió en algarabía. Y ahí vio Miguel Hidalgo esta maravillosa pieza. El estandarte de la Virgen del Tepeyac, de Tonantzin Guadalupe, como algunos historiadores le llaman. Y este fue el símbolo de la libertad para aquellos grupos que salieron de Atotonilco rumbo a San Miguel el Grande, después a Celaya, luego a Salamanca, Irapuato, Silao, finalmente a la ciudad de Querétaro, donde los españoles se encerraron en la alhóndiga de Granaditas, que era donde se guardaba el grano, y ahí resistieron. Fue la primera gran batalla entre el 26 y el 29 de septiembre de 1810, Guanajuato.
tercera ciudad más importante de la República hoy, en aquel entonces de la capital colonial, el Reino de Nueva España, cayó ante la Revolución Popular. Fue el equivalente a la toma de la Bastilla, de la Revolución Francesa, a la toma de las Tullerías. Fue el momento crucial en donde se demostró que el ejército insurgente, a pesar de tener unos cuantos soldados de línea, 400, pero ya había reunido casi a 15,000, 20,000 hombres, que eran las masas, el pueblo llano, el pueblo más bajo, los campesinos, el pueblo elemental, las grandes mayorías ignorantes y carentes de educación, analfabetas, pero llenos de fervor patrio y de esperanza y de lealtad a la causa de Guadalupe Tonantzin. Imagínense la fuerza de este líder para convocar multitudes, la congruencia que tenía, la sapiencia de palabra, la capacidad de conmover a las almas. Y eso es lo que se ilustra aquí, en esta imagen que les estoy mostrando. Y eso es lo que distingue a la Revolución de Independencia Mexicana, de la de Hidalgo, con las otras, con la del sur, las dudas de los peruanos que ya tenían ahí a San Martín y todavía no se decidían, y ya llegó Bolívar y todavía no se decidían. Y aquí esa gallardía que se demostró en el origen, esa pasión con la que se abrazó la causa. Hidalgo tenía muchos de los elementos de Bolívar, mientras que San Martín era frío pero comprometido y verdaderamente un prócer en toda la existencia, un hombre de ideales, impecable, vertical. Bolívar e Hidalgo eran pura pasión, pura emoción y puro carisma, y arrastraban a las masas. Los seguían porque eran congruentes, porque eran vehementes, porque eran apasionados, porque eran inteligentes. Y por eso hay muchos elementos para considerar a estos dos liderazgos a nivel continental como los dos liderazgos clave. Uno en el norte, en la América septentrional, Hidalgo. Otro en el sur, en la América austral, Simón Bolívar. Estas son las almas ardientes de la causa independiente, comprometidos hasta el final, hasta las últimas consecuencias, y sin dudas ni reclamos y sin quejas. Sabían por lo que iban y el costo de lo que iban a tener que pagar. Todo lo que iba a ser doloroso e iban a tener que afrontar. Y se lanzaron a sus campañas y fueron fecundos. Porque Hidalgo, después de Guanajuato, se dirige a Valladolid, y las huestes españolas, que eran muy pequeñas, los regimientos que había en Valladolid, que era la segunda ciudad de Nueva España, así como Guanajuato era la tercera en población, en importancia, la segunda ciudad después de la Ciudad de México era Valladolid, lo que hoy se llama Morelia en honor a Morelos. Y Valladolid queda desierta, los españoles huyen, las autoridades se repliegan y los soldados del rey se retiran, y entonces entra una columna de 40,000 hombres. De Dolores salieron 24,000, a Valladolid entraron 40,000, y cuando pasaron por San José, que hoy es Toluca, ya llevaban 40,000, y al llegar al Cerro de las Cruces eran casi 50,000. Hidalgo llegó al Cerro de las Cruces y ganó la segunda batalla importante, la batalla por la capital. Sin embargo, Allende le metió miedo y le dijo: no entres a la Ciudad de México porque habrá una matanza como la que hubo en Guanajuato y eso nos va a desacreditar.
El cura Hidalgo, que era de noble corazón, se abstuvo de entrar a la capital de la República, que entonces era la capital del virreinato, y a pesar de que la ciudad ya se le había rendido, evitando la masacre que sin duda ocurriría, decidió irse hacia Jilotepec y regresar al Bajío. Después fue a Guadalajara y, derrotado en la batalla de Puente de Calderón, se dirigió al norte. Ahí Elizondo lo traicionó en Acatita de Baján y lo llevaron a Chihuahua. Y entonces yo me encaminé hace apenas 3 semanas a la ciudad de Chihuahua porque quería mostrarles una entrega que precisamente voy a hacer mañana, previo al 15 de septiembre, de los hechos que ocurrieron en la ciudad de Chihuahua, en donde Hidalgo brilló más majestuosamente que en Dolores. Y por eso quiero rescatar esta parte de la vida de don Miguel Hidalgo. ¿Qué sucedió en la ciudad de Chihuahua? ¿Por qué es tan relevante este cautiverio? No se lo pierdan. Mañana será la entrega, aquí mismo, por el canal Cultural y más o menos a la misma hora. Así es que los espero mañana. No se lo pierdan para que estemos juntos previo el gran día del 15 de septiembre, porque ahí es donde la majestad de Hidalgo debe verse, debe comprenderse y debe elogiarse. En el juicio que le aconteció se engendró precisamente el motivo por el cual le llamamos padre de la patria. Se van ustedes a asombrar. Les voy a compartir los elementos más significativos y les voy a mostrar la celda, un cuartito de 3x2 que era precisamente el lugar que hoy todavía se puede visitar y está tal y como lo dejó Hidalgo. Ningún gobierno de la República lo quiso tocar. Se convirtió en un santuario, en el santuario del padre de la patria. Por eso merece ser conocido, merece la pena ir hasta Chihuahua y llegar al Palacio Federal, que hoy es un museo, y entrar y ver los mismos muros que durante tanto tiempo vio el cura Hidalgo, y en todo lo que meditó y lo que razonó. Lejos de arrepentirse, se dio cuenta de qué motivos había de sobra y que su vida había que ofrendarla en pos de la causa, y nos la entregó a todos. Voy a contestar algunas de las preguntas que ustedes me están haciendo, de los comentarios. Isabel Portillo dice: buenas tardes, maestro, Dios lo bendiga. Muchas gracias, Isabel. Maranata Ramírez: buenas tardes, profesor, un gusto escucharle. Gracias, y a mí me encanta que me escuchen. Rodolfo Hernández: maestro, ¿podría informarnos sobre los podcasts y bibliografía? Claro, podcast, bueno, recuerden que los podcasts los tenemos en la plataforma del canal Cultural. Ahorita han sido retirados porque los están limpiando, pero los van a subir de nuevo en su momento. Y en cuanto a bibliografía, pues insisto, leer el cuadro de la Revolución de Independencia de don Carlos María de Bustamante, en edición del Fondo de Cultura Económico, porque ahí están todos los detalles. Hay otro libro, claramente, La Historia de México, que podríamos recomendar, es la de don Lucas Alamán, solo que don Lucas Alamán era un escéptico de la independencia. Don Lucas Alamán consideraba que México nunca debió haber separadose de España porque fue el origen de todas sus desgracias, y a veces trata con injusticia la figura de Hidalgo, a mi modo de parecer. Pero en cambio se desborda en elogios Bustamante y es mucho más asertivo en algunos momentos, como la descripción de los espacios y las batallas y las personalidades de los personajes, y nos acerca más a la parte emocional. Así que por eso siempre he recomendado esta como la obra cumbre de la historiografía de la independencia. Dice Elba Jiménez: mi admiración para usted, maestro Pepe. Muchas gracias, qué linda. Silvia Olvera: buenas tardes, gracias por compartir sus conocimientos. Es un gusto poder compartir.
Roma Aldo Ever, Encuentros con la Historia. Bueno, este es un programa que estuvo en 20 años en Radio Centro emitiéndose. Por ahora la empresa hizo cambios, desapareció los contenidos culturales y por eso es que no estamos al aire, pero probablemente ya estoy en entrevistas con algunas otras empresas y probablemente yo les diré cuándo podamos tener otra vez un espacio en la radiodifusión mexicana para continuar difundiendo la historia de México. Dice Blasita García, buenas tardes, doctor Pepe Cruz. Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Elba Jiménez nuevamente, ¿cuándo regresan los cursos de programación neurolingüística? Recuerda mi teléfono 5520-0224, 5520-0224, y ahí mantente informada de cuándo vamos a iniciar. Ahorita la pandemia no se ha ido, incluso viene una nueva variante, voy a hacer un programa especial, ahorita estoy investigando, porque viene una nueva variante del Omicron, para el mes de noviembre y diciembre se espera, la variante Centauro, que sabemos que va a ser mucho más contagiosa que la Omicron. Entonces ahorita todavía es prudente mantenernos distantes y cuidarnos porque podría haber un rebrote de la pandemia entre diciembre y enero, de la variante Centauro. Entonces, aunque todavía hay muy poca información, ya considérelo una precaución que hay que tomar, y precisamente tal vez para el mes de marzo, cuando se haya retirado los efectos de esta última, se espera que sea la última etapa de la pandemia, y podamos continuar. Así que manténganse pendientes y yo les daré más información muy actualizada también sobre el tema de el COVID-19. Dice una duda, porque dice Blasita García, en algunos libros de historia la dicen diferente, porque recuerden ustedes que hay tantas historias como historiadores, y en cada historia se vierte el punto de vista personal del historiador que lo narra. Y esto nos va a hacer una historia distinta. Por ejemplo, si leemos a Bustamante y si leemos a Lucas Alamán, pues hasta parece que estamos leyendo cosas diferentes. Pero así es la historiografía. La historia obedece a las simpatías o antipatías de los propios autores, de los propios historiógrafos. Y entonces pues hay que entender que la historia se narra desde el punto de vista del que la cuenta. Dice Daniel Huerta, buenas tardes, doctor. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, este es un adagio muy antiguo y sabemos que así es. Pati Guizar, saludos. Gladys Ángeles daba los saludos, doctor Pepe Cruz, desde Pachuca, Hidalgo. Un saludo a la bella airosa ciudad tan bonita y tan hermosa que la tienen. La última vez que fui, pero me encantó, hizo un reportaje del reloj. Me dejaron entrar el reloj hasta arriba de la torre y es un reportaje sobre la torre, sobre las campanas, sobre la maquinaria del reloj. Por ahí está, pueden ustedes consultar mis reportajes en la plataforma del Canal Cultural, y me invitó también la Secretaría de Educación Pública a dar una conferencia y la di precisamente allá en Actopan, y eso fue hace muy poquito y me encantó estar en Pachuca. Uriel Hernández, doctor, ¿ya no se transmitirán los programas de Encuentros con la Historia? Ahorita todavía no encuentro un canal de televisión, todavía no encuentro una radiodifusora que lo quiera hacer, pero yo siempre estoy buscando un patrocinador, buscando una emisora, y continuaré haciéndolo, y al final del día el que pica la piedra termina por partirla. Así es que continuaremos haciendo este esfuerzo por conseguir un programa de radio en alguna radiodifusora para seguir difundiendo el conocimiento y el amor por México y el conocimiento de la historia mexicana. Antonio López no sabe cómo disfrutaba los relatos de la vida y obra de Miguel Hidalgo los viernes en Radio Centro. Pues sí, qué pena que ahorita no tengamos una radiodifusora, pero por eso está aquí el Canal Cultural. Y ayuden a que se difunda este canal, suscribiéndose y recomendándonos, se los vamos a agradecer mucho. Y dice Papelería Jessy, vuelva pronto, doctor, a la radio, hacen falta programas de contenido histórico, de ciencia y comportamiento humano. Gracias por tus deseos, créeme que por mí, con gusto, yo encantado. No hemos encontrado el medio, vamos a seguir intentando hasta que lo encontremos. Y lo vamos a encontrar seguramente, lo vamos a encontrar en algún momento. Uriel Hernández, doctor, monte su propio radio por internet. Sí, podría pensar en eso.
Ya lo he estado pensando y podría ser una muy buena idea. Claro que sí. Y amigos, muchas gracias. Nos despedimos de ustedes con todo el cariño de siempre, recordando que en los días patrios hay que honrar la memoria de nuestros grandes próceres, porque tenemos una historia magnífica, llena de situaciones emocionantes, de personajes brillantes, de héroes que lo fueron de carne y hueso, y sería una traición a México no conocer su legado. Conocer la historia mexicana es cumplir y estar en el correcto momento y situación y circunstancias. Si cada mexicano fuera un historiador, estaría un país diferente. Tendríamos una capacidad de honrar a nuestros muertos, honrar a nuestros héroes. Pasar por una calle y saber quién fue Aniceto Ortega, pasar por otra calle y saber quién fue Gabriel Mancera, pasar por otra calle y saber quién fue Félix Cuevas. A la gente yo no sé por qué no le inquietan. Yo vivo en la colonia del Valle y aquí todas las calles llevan un nombre. Y le pregunto a la gente, ¿y sabes cómo se llama? ¿Por qué se llama Gabriel Mancera? ¿Quién era don Gabriel Mancera? Ah, pues fíjate que no, pues fíjate que no. Entonces es como que la hora de que nos sepamos por lo menos los 30 o 40 nombres de las calles de nuestra colonia y que lo conozcamos y nos sintamos orgullosos. Porque créanme que cada uno de esos nombres tiene una historia maravillosa atrás. Cada una de esas historias es parte del acervo de la historia de México. Amigos, gracias. Me despido con todo el cariño diciéndoles no se pierdan la siguiente entrega de la Guerra de Independencia, que será mañana, donde les voy a presentar mi viaje a Chihuahua y Calabozo y todo lo que encontré. La grata noticia de que el museo está más bonito que nunca allá en Chihuahua y tienen verdaderamente las personas que cuidan el calabozo del padre de la patria. Había cuatro cuidadores y lo hacen con una devoción, con un cariño para emocionarse hasta las lágrimas, porque realmente saben de lo que hablan y conocen a detalle. Yo dije, a ver si es cierto que saben, y que se empieza a preguntar. Hagan de cuenta que acababan de leer la historia de don Carlos María de Bustamante a detalle, y eso me dio mucha alegría. Mis felicitaciones al museo, allá al Museo Chihuahuense, en el Palacio Federal, y cuando estén en la ciudad de Chihuahua, no desperdicien la oportunidad de ir. Lo tienen tan hermoso, tan pulcro, dignificado. Es una manera de honrar a nuestros próceres. Es una manera, y vengo muy satisfecho de mi viaje. Me encantó ver la manera como los chihuahuenses adoran la memoria, y ahí donde la sangre del padre de la patria se regó, ahí hoy florecen rosas. Amigos, muchas gracias y hasta la próxima entrega.